Hola niños, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les fue en el Día de las Madres? Me imagino que celebraron junto con mamita, ¿verdad? El Día de las Madres, ellas son hermosas, son bellas las mamitas que tenemos, que Dios nos ha regalado. Miren, el día de hoy tenemos un repaso súper especial. Vamos a hacer de todas las cosas que hemos visto en estos últimos 4 devocionales. Vamos a hacer un repaso y al final vamos a hacer un pequeño examen. Así es que quiero que estén muy atentos a esta clase de hoy, a este devocional de hoy, porque sé que les va a encantar, les va a gustar mucho. Hoy les tengo algunas cositas preparadas. Espero que les gusten y pues comencemos. Bien, en este recorrido de aprendizaje de devocionales que ya hemos visto, vamos a recordar los 4 temas que hemos tratado y los personajes principales de estas historias. Además de eso, también vamos a reconocer los objetos que fueron especialmente utilizados por Jesús en cada historia que vamos a recordar el día de hoy. La primera historia de la que hablamos en nuestro primer devocional fue, a ver si alguien se acuerda ahí en la casa donde están. Nuestro primer tema fue la oveja perdida, ¿cierto? Hablamos del buen pastor y hablábamos de que el buen pastor cuida a sus ovejas. Nuestro segundo tema que tratamos en el devocional fue, a ver si se acuerdan, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿verdad? Hablábamos de que Jesús había llegado montado en un animalito muy especial que ya vamos a recordar más adelante. Nuestro tercer tema tratado en el devocional fue la última cena, ¿verdad? Y Jesús también con sus discípulos compartió algo muy rico, algo muy sabroso que a todos nos gusta. Y nuestro último tema de devocional pasado fue la muerte de Jesús, pero también su resurrección, porque recuerden que Jesús murió, pero que él al tercer día se levantó de la tumba. Entonces, comencemos con nuestro primer tema, la oveja perdida. El versículo de ese tema especialmente fue Juan 10:11. Y vamos a ver si se acuerdan de ese tema ahí en la casita. Hagan memoria con papá y con mamá, a ver si recuerdan cuál fue el versículo que nos aprendimos en ese primer devocional. Acuérdense, está en Juan 10:11. Y dice así: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Eso está en Juan 10:11. Juan 10:11. Los personajes principales de esa historia son el buen pastor y una ovejita muy especial que salió del redil, ¿cierto? El buen pastor y su oveja. Y el buen pastor salió y dejó las 99 ovejas que tenía, que estaban bien protegidas, que eran obedientes, que estaban en la casita, y fue a buscar a esa ovejita que se le había escapado, ¿verdad? ¿Y qué hizo? La trajo de regreso, y cuando la trajo formaron una fiesta muy grande y compartieron con todas las otras ovejas que se habían puesto muy pero muy alegres de que su amiga había regresado, ¿cierto? Ahora acompáñenme a descubrir el personaje importante de esta historia a través del siguiente juego. A continuación.
Si lograste descubrir el personaje antes de que termináramos de armar esa figura, te felicito. El personaje es el buen pastor, ¿verdad? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, miren, ahora vamos a continuar con nuestro repaso de devocionales. Y nuestro segundo tema es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Bueno, los personajes principales de esta historia son Jesús, ¿verdad? Y hay un animalito muy especial que hace parte de esta historia, que Jesús muy especialmente lo trató y era un burrito, ¿verdad? Un pequeño burrito en el que Jesús se subió y montó en él y entró a la ciudad. Y la ciudad en la que Jesús entró se llamaba ¿cómo? Jerusalén, se llamaba Jerusalén, ¿verdad? Y había un objeto muy especial que las personas tenían en la mano cuando Jesús entró a esa ciudad. Veamos si ustedes se acuerdan allí. ¿Qué tenían esas personas que recibían a Jesús cuando Jesús iba entrando en la ciudad? Tenían unas ramas, ¿cierto? En sus manos tenían unas ramas y con ellas recibían a Jesús y decían algo muy especial y muy importante que se encuentra en el versículo que aprendimos en ese tema. Y ese versículo está en Marcos 11:9. Marcos 11:9. Y decía así: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a repetirlo. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso está en Marcos 11:9, ¿verdad? Jesús venía montado en ese burrito y entró en la ciudad de Jerusalén y todos lo recibieron como se recibe a un rey, con muchos halagos, con mucha alegría y con mucho festejo. Ahora los invito a descubrir el personaje a través del siguiente juego. Nos vemos en un rato. Si lograste descubrir el personaje, te felicito, porque es Jesús montado en un burrito. Él es el personaje principal de esta historia. Bien, continuando con nuestro repaso bíblico, ahora tenemos nuestro tercer tema, ¿verdad? Nuestro tercer tema se llama ¿cómo? La última cena. La última cena, ¿cierto? Jesús tuvo una cena muy especial con sus amigos, con 12 amigos muy especiales, los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Y Jesús compartió algo muy especial en ese día que significa mucho para nosotros.
El personaje principal de esta historia es Jesús y sus apóstoles. Son los personajes más importantes de esta historia, Jesús y sus apóstoles, sus discípulos. Y los objetos o símbolos especiales en esta historia son un pan, ¿cierto? Y vino, porque Jesús compartió ese día con sus discípulos el pan y el vino. Fue la última vez que Jesús comió con ellos estando aquí en la tierra. Por eso se llama la última cena, la última cena. Y nuestro versículo bíblico para aprender se encuentra en Lucas 22:19. Y ese versículo dice ¿cómo? Hablando de la última cena, porque Jesús era la última vez que iba a comer con ellos. Y Él les dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué iban a hacer ellos? En memoria de Jesús iban a comer del pan y a tomar del vino. Porque el pan representa el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Jesús, ¿verdad? Cuando Él fue crucificado en la cruz. Y el vino representa su sangre, ¿cierto? Espero que no se les olvide, eso es muy importante para nosotros. Fue la última vez, por eso se llama la última cena. Ahora te invito a que descubramos a continuación, a través de una imagen ilustrada muy hermosa, este personaje junto con sus amigos que compartieron ese día. Nuestro cuarto tema a continuación es la muerte y la resurrección de Jesús. Acuérdense que Jesús murió en la cruz crucificado, pero Jesús se levantó de la tumba al tercer día, ¿verdad? Al tercer día. Nuestro principal personaje en esta historia es Jesús. Jesús es el personaje principal de esta historia. Y el texto bíblico para aprender se encuentra en Mateo 28:6. ¿Y cómo dice ese versículo? No está aquí, Él ha resucitado, ¿verdad? Entonces, nuestro principal personaje en esta historia es Jesús y el objeto principal o importante de esta historia es una cruz de madera. Una cruz de madera, porque allí fue donde Jesús murió. Pero recuerden que aunque Jesús murió, Él resucitó al tercer día. Al tercer día. El versículo, vamos a repetirlo nuevamente. Dice, no está aquí. Él ha resucitado, ¿verdad? Eso se encuentra en Mateo 28:6. No está aquí. Él ha resucitado. Ahora vamos a descubrir el personaje a continuación.
lograste descubrir el personaje detrás de este juego, muchas felicidades. Se trata de Jesús. Jesús el día que resucitó, ¿verdad? Esa imagen muy bonita donde vemos a Jesús que sale de la tumba con una luz resplandeciente porque había resucitado. Logró vencer a la muerte y se levantó al tercer día de su tumba, ¿verdad? Ahora quiero que presten mucha atención a las siguientes preguntas que vamos a tratar de responder con un juego que se llama Juego Memoria. Y pórtense muy bien, los quiero un montón a todos. Son los mejores niños que Papito Dios nos pudo dar. Los amo un montón. Besitos y chao. Hola. Bienvenidos a Juego Memoria, el juego donde pondremos a prueba el conocimiento que tenemos de la Biblia. Acompáñame por este viaje. Comencemos. ¿Cuántas ovejas se le perdieron al buen pastor? ¿Se le perdieron 10 ovejas? ¿Se le perdieron 2 ovejas? ¿Se le perdieron 5 ovejas? ¿O se le perdió una oveja? ¿Quién tiene la respuesta correcta? Al buen pastor se le perdió una oveja. Si dijiste 1, pues te felicito. Continuemos. ¿Quién es el buen pastor? ¿Es un chef? ¿O es un policía? ¿O es Jesús? ¿O es un bombero? ¿O es un doctor? Si dijiste que el buen pastor es Jesús, estás en lo correcto. El buen pastor es Jesús. ¿A cuál ciudad entró Jesús montado en un burrito? ¿Entró a Turbaco? ¿Entró a Cartagena? ¿O a Jerusalén? Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montando un burrito. ¡Felicidades! ¿En qué iba montado Jesús cuando entró en la ciudad de Jerusalén? ¿En un elefante? ¿En un pato? ¿En un avión? ¿O en un taxi? ¿O en un burrito? Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montando un burrito. ¡Correcto! ¿Con quién compartió Jesús la última cena? ¿Con el equipo de fútbol? ¿Con papá y mamá? ¿O con los 12 apóstoles? Jesús compartió la última cena con los apóstoles. ¿Qué comió Jesús en la última cena? ¿Comió hot dogs? ¿Comió hamburguesa? ¿O comió pan con vino? Jesús comió pan con vino. Correcto.
Correcto. ¿Dónde crucificaron a Jesús? ¿En una silla? ¿En una piscina? ¿En una cruz? ¿O en un columpio? Jesús fue crucificado en una cruz. Jesús resucitó a los 10 días, 5 días, 3 días, 20 días o 4 días. Jesús resucitó a los 3 días. Felicidades, querido niño. Excelente trabajo. Nos vemos pronto, amigos. Espero que sigan aprendiendo más de la Biblia. Son muy inteligentes.